Buenos días, queridos amigos. Les damos la bienvenida a Reflexiones de Medianoche, esperando que la reflexión de hoy resulte de bendición para sus vidas. Bendiciones y bienvenidos. Y empezamos. El sábado pasado estuvimos reunidos todos los pastores, la fraternidad pastoral aquí en la ciudad de Bruselas, donde estuvimos compartiendo, orando, teniendo un tiempo de camaradería entre nosotros, donde de alguna manera fuimos testigos de la manifestación y del poder de Dios. Generalmente nosotros esperamos esas manifestaciones a través de caídas, de soplos, de derramamiento de aceite y de pequeñas partículas de polvo. Eso es lo que mucha gente piensa, pero generalmente nos olvidamos que el entrar a la presencia de Dios no tiene que ver con nada de esas cosas, sino tener comunión con Él y tener también comunión con aquellos que son parte de nuestra vida, como es el caso de la fraternidad pastoral aquí en la ciudad de Bruselas. Y quiero hacerme eco de lo que compartimos este sábado, en el que uno de los expositores trajo a la palestra un tema muy importante que tiene que ver con nuestra relación, no solamente entre nosotros, sino nuestra relación con Dios. Y me pareció muy recurrente traerlo a la palestra a través de esta plataforma. Y tiene que ver con el tener comunión íntima con Dios. Si tenemos comunión íntima, sinceramente, comunión íntima con Dios, vamos a tener una excelente comunión con los demás, con el prójimo, con la familia, con el amigo, con el hermano, con el hijo, con la esposa, con el esposo. Es decir, todo aquello comienza a funcionar correctamente. Entonces debemos comprender y entender que la comunión con Dios es fundamental para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. El texto bíblico que se utilizó en esa excelente exposición, y vuelvo a repetir, quiero hacerme eco de aquello que se enseñó, voy a tratar de ser lo más breve posible, y está en el Salmo 73, verso 1 al 17, y lo voy a leer. Y la palabra del Señor dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí, en este salmo, en los tres primeros versos bíblicos, como acabamos de leer, encontramos a un David, encontramos a un hombre. En este caso, estamos hablando de Asaf, no de David precisamente, quiero corregir. Estamos observando cómo Asaf escribe este salmo sobre cómo de repente sus pies casi se resbalaron para entrar en la senda de los impíos. Esta es una enseñanza que nosotros debemos tomar y aplicar en nuestro diario vivir. ¿Cuántas veces nosotros no nos vemos en la situación de este hombre, de Asaf, en el que oramos, clamamos, buscamos el rostro de Dios, tratamos de dar lo mejor de nosotros, ayunamos, ofrendamos, diezmamos, hacemos obra evangelística, obra misionera, practicamos todas aquellas cosas que el Señor nos demanda, pero observamos que todas esas cosas que hacemos, entre comillas, como que no funciona, porque sucede todo lo contrario. Comenzamos a ser señalados, a ser juzgados, a ser aislados, a ser señalados como radicales evangélicos, y por allí podemos mencionar muchas otras cosas. Cuando buscamos a Dios y nos entregamos a Él, comenzamos aparentemente
a observar como que nada está funcionando. Entonces nuestra mirada suele dirigirse hacia el mundo, hacia los impíos. Y comenzamos a observar que ellos sí prosperan. Observamos que todo les va bien en los negocios. Observamos que todo lo que ellos emprenden les funciona. Y decimos, pero este tipo, este sinvergüenza, este malediciente, este ateo, este millonario, hacen cosas y todo le va bien. Entonces es una tentación porque comenzamos a observar lo que otros hacen trayendo como consecuencia prosperidad. Y esa es una tendencia de nuestra naturaleza humana, compararnos, mirar al otro, observar que el otro tiene y yo no tengo. Eso es tendencia en nosotros, en esta naturaleza. Y cuando caemos en ese juego del enemigo, de Satanás, entonces, hermanos míos, el enemigo se aprovecha para traer destrucción, tristeza, dolor y pena a nuestros corazones. Un cristiano que busca a Dios y que de repente se llega a sentir decepcionado con Dios porque no ha obtenido lo que buscaba, es un cristiano que está destinado a fracasar. Eso es un peligro. Asaf lo sabía. Él decía, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron, dice. Casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El impío prospera. Algunos lo hacen porque se esfuerzan, porque son personas emprendedoras y porque Dios le ha dado esa capacidad como te la ha dado a ti y me la ha dado a mí. Pero es porque se han esforzado. Pero eso de ninguna manera puede significar que Dios esté con ellos o que Dios los esté bendiciendo. No, puede significar simplemente que ellos como seres humanos, repito, se están esforzando y están logrando aquellas cosas. Aquí hay una gran lección. No significa que esto sea para todos, pero muchos cristianos son perezosos, no quieren esforzarse, no quieren sudar la gota gorda, no quieren sacrificarse, no quieren caminar la otra milla para así poder alcanzar lo que se han propuesto, llámese dentro de los niveles espirituales, sociales, laboral, en todos los aspectos. Cuando uno se esfuerza, uno puede alcanzar aquellas cosas. Y es posible que muchos de estos hombres que Asaf veía eran hombres que se habían esforzado y que lo que tenían era el producto de su esfuerzo. Pero también existe la posibilidad de que fuese producto de sus malamañas, de sus trampas, de sus injusticias, etcétera, etcétera, etcétera. Sea así o no, lo cierto es, hermano, que la prosperidad de ellos no tiene nada que ver con que Dios esté con ellos o que Dios no esté contigo. Todo lo contrario. La Biblia dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tenemos que ser valientes y esforzarnos. Pero volviendo al punto y al tema principal, lo que estoy tratando de decirles, queridos hermanos, que nuestra mirada no tiene que estar puesta en el mundo, en los hombres, en los ricos, en los que prosperan, porque, repito, nuestra tendencia es que se forme en nosotros un criterio que no es el correcto de nosotros y de los demás. Y comenzamos a señalar, y eso comienza a traer envidias, como dice el salmista aquí, trae envidia, y eso nos lleva a que estemos a punto de deslizarnos y que por pocos resbalemos. Y muchos cristianos han resbalado por estar mirando envidiosamente a otros. Ahora, esto es lo que dice Asaf, pero miren cómo él finaliza este salmo, y él dice, luego que él mira todo aquellos impíos que prosperan, luego que él ha expresado a través de este salmo a Dios su dolor, su pena, su inquietud, su necesidad de que Dios le responda, después de haber expresado su frustración, él dice, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí. Y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello.
La enseñanza en esta reflexión, queridos amigos, son dos. Una, que no miremos al que prospera, sea llámese cristiano o llámese impío. Y si lo vemos, sea para honrar y darle el poder a Dios y exaltar a Dios. Segundo, debemos entender que no debemos ver los impíos porque puede ser que nosotros resbalemos y caigamos. Pero también hay una tercera verdad. Si hay que añadirle a la segunda, entonces le añadiríamos una tercera. Y es que, dice Asaf, hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Aquí Asaf está enseñándonos una gran verdad, hermano. Necesitamos tener comunión con Dios. Necesitamos entrar al santuario de Dios constantemente, tener comunión con Dios. Porque solamente en la comunión con Dios vamos a entender algunas cosas que nuestra mente finita no puede digerir. Solamente entrando a la presencia, al santuario de Dios, vamos a recibir la revelación de Dios. Solo entrando al santuario vamos a comprender el fin de los impíos. Y vamos a darnos cuenta que todos aquellos que tienen riqueza, posesiones, dinero, cuentas bancarias y todo aquello que esté relacionado con prosperidad y riqueza, sabemos que si Cristo no es el Señor de su vida, su final es fin. Hermanos míos, nuestra riqueza no consiste en las cosas que hay en esta tierra. Nuestra riqueza es que Jesucristo vive en nosotros, que Él es parte de nuestra vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que yo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mi riqueza consiste que tengo hermanos, que tengo amigos que también conocen a ese Cristo viviente y que es parte de su vida. Y que juntos podemos compartir, aunque no tengamos posesiones en esta tierra. Podemos entender que cuando entramos al santuario de Dios, cuando entramos a nuestra cámara secreta, cuando tenemos esa relación continua, no tiene que ser grandes horas. Si puedes, hazlo. Pero es tan importante que nosotros cada día le dediquemos un tiempo a Dios. Solo de esa manera, cuando entramos al santuario, cuando entramos a ese lugar secreto, en el lugar donde Dios habita, Dios nos va a traer revelación. No una nueva revelación, sino la revelación de la palabra. Cuando entramos al santuario de Dios, repito, cuando hablamos de santuario, hablo de esa relación con Dios. Cuando tenemos esa relación con Dios, vamos a recibir fortaleza de Dios. Cuando entramos a ese santuario divino, vamos a poder entender las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Cuando entramos al santuario de Dios, vamos a ser testigos de los milagros, de las grandezas de nuestro Dios. Vamos a regocijarnos. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo decía, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos, porque seguramente él tenía una relación con Dios tan íntima y tan profunda que no existía día ni hora en que el apóstol no estuviese en la presencia de Dios. Cuando uno entra al santuario de Dios, va a comprender muchas cosas. ¿Por qué hoy existen cristianos frustrados, cristianos angustiados, creyentes que viven más enfocados en ellos? Porque no han entrado al santuario de Dios, porque no han tenido esa intimidad con Dios. Están más enfocados en sus problemas, en sus proyectos, y se han olvidado del dueño de sus vidas, ese que puede quitársela en cualquier momento. Yo quiero finalizar esta reflexión en esta noche, queridos amigos, diciéndole lo siguiente: en Dios está nuestra victoria, en Dios está nuestro secreto, en Dios está todo. Metámonos con Él, entremos en su santuario, saque tiempo y conózcale, y que Él le revele aquellas cosas. Muchos vivimos pidiéndole revelación a Dios. No tenemos que andar pidiéndole revelación a Dios. Ya Él nos las entregó y está en su palabra. Pero metámonos para que entendamos esa revelación y podamos ayudar a otro. Compartamos el evangelio, prediquemos,
Proclamemos el mensaje de salvación. No estemos mirando a los que prosperan. No miremos al hermano que tiene un auto, que tiene casa, que tiene dinero, que tiene buen trabajo. No miremos eso. Se lo ha ganado seguramente con el sudor de su frente, porque se ha esforzado y ha sido valiente. Otros quizás no lo habrán hecho de esa manera. Pero no miremos ni al que lo hace correctamente, ni al que lo hace incorrectamente. Miremos a Dios. Entremos en su santuario. Solamente allí vamos a encontrar la revelación o la iluminación de su revelación para nuestras vidas y para nuestros corazones. Recuerde, suscríbase a nuestros canales o a nuestro canal Atalayas Días Finales, dele la campanilla allí y suscríbase para que reciba nuestras reflexiones cada noche. Dios me los bendiga a todos muy ricamente y recuerde, en Cristo somos más que vencedores. Saludos y bendiciones, queridos amigos.